¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES o empresas familiares? Bueno, habría que diferenciar. En general, las MIPYMES pues, son aquellas empresas. Aquí en México siempre ha sido a partir del número de empleados, también del volumen de producción, pero digamos que en términos así más generales y más cualitativos, son aquellas empresas que se distinguen por volúmenes de producción reducidos, por tener una organización a veces de tipo informal, por atender sobre todo a mercados muy locales y por tener una mezcla de productos más bien reducida. Por otro lado, hay empresas familiares que pueden ser micro, pequeñas y medianas empresas, y ahí el elemento central para considerarlas como empresas familiares es que precisamente el control del capital y familiares que tienen ese control participan directamente en la dirección de la empresa. Entonces, esas serían las empresas familiares. Ok. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tiene la MIPYME o las empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y a nivel local? Bueno, en ese contexto tan amplio, la situación no es sencilla definirla, porque sobre todo las condiciones son muy distintas para las empresas MIPYMES y familiares, digamos, latinoamericanas, en el caso particular de México, y por ejemplo si nos vamos al caso de Asia o de Europa. Pero hablando aquí en el caso particular de México, tal vez uno de los problemas principales que tienen es, desde luego, esta cuestión a veces un tanto, digamos, alejada de lo que marca la administración clásica, es decir, muy apegadas al orden. Ellas es lo contrario. Empresas que, por otro lado, el entorno les presenta muchas dificultades en aspectos como cuáles. Uno de ellos es la cuestión del financiamiento. El financiamiento aquí en México tiene todavía un costo muy elevado. Entonces estas empresas, desde luego, recurrir a él es una gran dificultad la que enfrentan. Y por otro lado, también la cuestión de la comercialización. A estas empresas comercializar sus productos también no les resulta fácil. De ahí que principalmente estén enfocadas luego a los mercados locales, aunque no sean los mejor retribuidos. Pero en resumen, podríamos decir que es esta cuestión del contexto, en el lado del financiamiento, en el lado también a veces impositivo, que les pega y muy fuerte. Y luego, por otro lado, también pues esto que decíamos, con cierta desorganización que se observa en ellas. Ok, ¿y nos podrías decir algún problema organizacional que tienen? Muchas de ellas, aunque también habría que diferenciar, ¿no? Porque hablar de las MIPYMES, pues abarcamos todos los sectores y podríamos encontrar que posiblemente, digamos, en el caso de las que se dedican a realizar productos o a vender productos y servicios que están dentro de las tecnologías de frontera, ahí podríamos encontrar que son empresas, no obstante que sean MIPYMES, pero están muy bien organizadas, porque sobre todo están en manos ya de profesionistas, que no obstante que son pequeñas empresas, sí, pero encontramos que son sobre todo ingenieros los que son propietarios de estas empresas. Luego hay otras empresas, también MIPYMES, de otros sectores, que desde luego sí enfrentan problemas como desconocimiento en algunas cuestiones de carácter muy operativo, pero que son fundamentales. Doy algunos ejemplos. Por ejemplo, para tramitar la cuestión de el código de barras. Para tramitar la cuestión del contenido nutrimental del producto. Para en ocasiones hacer un trámite para tener la posibilidad de exportar a un mercado internacional. Entonces son esos algunos aspectos de carácter administrativo, digamos, organizacional, que con mucha recurrencia se presentan en este sector empresarial. Ok. ¿Nos podrías decir algún problema tecnológico, económico o cultural sobre la MIPYME?
Pues digamos que, como señalaba hace rato, dependiendo del sector, en algunos casos sí la tecnología es un aspecto importante, aunque curiosamente en ocasiones, si nos vamos al sector de artesanías, posiblemente ahí la tecnología es lo menos importante, ¿no? Ahí incluso mantener un proceso de carácter totalmente artesanal es lo que más les conviene. Ahí digamos que el problema sería más por el lado de la comercialización. Si nos vamos en ocasiones a las empresas que trabajan en la frontera tecnológica, ahí posiblemente podríamos encontrar aspectos relacionados con la tecnología que sí pueden presentar un obstáculo, pero ahí sobre todo tendría que ver más con la cuestión del financiamiento para adquirir maquinaria y equipo precisamente de tecnología de frontera. Entonces, dependiendo del sector, pero podríamos decir es cuestiones de financiamiento, cuestiones en ocasiones tecnológicas, en otros aspectos de mercadotecnia. Ok. ¿Nos podrías decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES? Pues sobre todo tratar de identificar aquellos factores que obstaculizan el desarrollo de este sector empresarial. Aunque también aquí había que tener muy presente la naturaleza de la empresa. Hace rato comentabas lo de MIPYMES y familiares, ¿no? Las empresas familiares, muchas de ellas obedecen a otra lógica. Y a veces nos preguntamos, bueno, pues es que ¿por qué las empresas familiares no crecen como deberían? Pues tal vez porque a ellos no les interesa crecer. Podría ser esa una de las respuestas posibles. Entonces, en ese sentido, bueno, ellas obedecen o siguen una lógica distinta, no precisamente la rentabilidad como objetivo principal, sino posiblemente únicamente servir como de sustento a la familia, ver que los hijos pudieron estudiar una carrera, se pudo mantener a la familia con esta empresa y llega hasta ahí. Hay algunos modelos bien interesantes de empresa familiar donde se observa que dependiendo de cómo la familia va creciendo, es que la empresa también se va desarrollando. En la medida en que la familia, ya no crece más, entonces la empresa familiar hasta ahí se queda, porque no hay un mayor interés, ¿no? Si nos vamos a las MIPYMES, pero no familiares, donde ahí sí desde su creación uno de los objetivos fundamentales es la rentabilidad, bueno, pues ahí sí, adelante, y entonces habría que buscar, bueno, qué factores, ¿no? Dentro de estas investigaciones que se han hecho tal vez en los últimos 20, 30 años, ver qué factores son los que más obstaculizan su desarrollo y atacarlos. Que yo sigo insistiendo que uno de los aspectos más esenciales aquí en México es la cuestión del entorno económico-social. En ocasiones tal vez político también, ¿no? Que no ha habido apoyos bien enfocados a las necesidades particulares de estas empresas. Ok. ¿Cuál es el papel idóneo que deberían de jugar las MIPYMES familiares en la economía y en el territorio? Pues en el caso de las MIPYMES familiares, lo que comentaba hace rato, o sea, en un determinado momento es el sustento principal para la familia. Por otro lado, también otro aspecto fundamental es la generación de empleos. En ese sentido, bueno, las estadísticas, creo que ahí no hay mucho ya que decir, porque está todo perfectamente documentado. Al menos en empleo son las que generan más. Y en ese sentido, sí es importante que sigan por ese camino. Sin embargo, también pues debemos de buscar, los que nos dedicamos a investigar a la empresa familiar y a la MIPYME, pues sí, que sigan aportando en cuanto al nivel de empleo, pero que también en alguna medida puedan mejorar sus condiciones de rentabilidad. Okay. Quisiera agregar algo más sobre la MIPYME o las empresas familiares. Pues simplemente tener muy en cuenta que es un sector que no se debe descuidar. Aquí afortunadamente cada vez, en México me refiero, cada vez como que hay más evidencias de que los apoyos van siendo más directos a las necesidades específicas de este sector, y en ese sentido creo que debemos caminar. Por el lado de los tomadores de decisiones, de las políticas públicas, creo que por ahí es parte de lo que se debe hacer. También otro aspecto bien importante es evitar en la medida de lo posible la competencia desleal, y que en algunos sectores es muy frecuente que eso ocurra.
¿A qué me refiero con esto? Pues que en ocasiones entran productos del extranjero bajo condiciones así, digamos, un tanto obscuras, en el sentido de que puede ser a través del contrabando, y en ese sentido las MIPYMES pues no pueden competir con estas empresas, pero en particular con estos productos. Entonces también tratar de evitar, de regular ese tipo de prácticas desleales que afectan y sobre todo a este sector de las MIPYMES. Okay. Bueno, pues le agradecemos mucho su tiempo. Al contrario, Sí, gracias a usted.